muchas gracias. Inicialmente el curso está pensado pues, para docentes y estudiantes, está enfocado, por decirlo así, es tipo escolita. Es realmente una abrebocas de lo que es PCP, porque es todo un área de conocimiento donde hay que invertir un poco más de tiempo, ¿cierto? Pero como dice Minty, necesitamos que más secundarios se motiven a que sigan estas buenas prácticas para que la industria del software en el país mejore mucho más. Bueno, damos inicio. Esta cátedra se dicta con el fin de condonar el crédito Minty de la certificación TCP/IP. Mi nombre es Alberto León Vázquez Giraldo y actualmente PCP Developer certificado. Bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a pensar en la planeación de un ejercicio. Pensemos en hacer un aplicativo web para una institución educativa que quiere implementar la jornada de votación de sus representantes estudiantiles. Entonces ustedes en 10 minuticos van a pensar cómo sería la planeación según sus conocimientos previos para desarrollar el aplicativo, no desarrollarlo, cómo lo planean desarrollar. Mientras tanto, entonces miremos la agenda. Miramos una presentación, tenemos una introducción donde está el ejercicio, luego el ejercicio daremos una discusión, miramos qué hemos encontrado, un contexto nacional, definición de qué es PCP, marco de referencia, principios de PCP, áreas del conocimiento para el día 1. Entonces, ¿qué se ha encontrado en la industria del software del país? Pero entonces primero miremos del ejercicio y hagamos las siguientes preguntas. ¿Cómo llegaron a la estimación de tiempo y producto de ese desarrollo? Esta estimación, ¿qué tan precisa y exacta es? ¿Qué se tuvo en cuenta para la calidad? ¿Qué tuvieron en cuenta para la calidad de ese producto? Entonces vamos a dar la discusión. Bueno, después de la discusión, miremos qué se ha encontrado en el país, a ver si estamos de acuerdo según la discusión. Existen muchos desarrolladores de software, pero ¿cuántos desarrollan software de calidad? Una mala capacidad de estimar que lleva como consecuencia a una mala planeación. Falta de calidad que nos lleva a reprocesos que incrementan los costos. Entonces miremos en el ciclo de vida, ¿qué pasa? ¿Qué hemos encontrado? Que comúnmente solemos pensar que en el ciclo de vida la solución de defectos o la remoción de defectos la dejamos para el último fase del ciclo de vida del software, en mantenimiento, evolución, en la validación y en las pruebas. Realmente lo que planea PCP es que desde el principio se haga el trabajo bien, desde la primera fase donde se da la definición de las necesidades o los requisitos. Empecemos a documentar y a realizar las buenas prácticas de la industria del software. En análisis, igualmente, invertirle un buen tiempo a la revisión, a la revisión de esos requisitos. Luego, cuando pasemos al diseño, también invertirle un buen tiempo a la revisión de ese análisis, ¿sí? Cuando pasemos a la codificación, tratemos de iniciar esa codificación con el diseño con los menos defectos que se puedan. Luego, cuando pasemos a pruebas, tratemos de eliminar los defectos inyectados en codificación para luego pasar a las siguientes fases con los menos defectos posibles. ¿Por qué? Porque los defectos en las últimas fases del ciclo de vida son muy costosos y nos llevan a muchos reprocesos que influyen en la calidad del software. Bueno, continuamos. Hasta el momento que hemos encontrado que invertimos más tiempo de lo esperado,
No podemos estimar con precisión el tiempo y el tamaño del producto. El esfuerzo invertido en las pruebas hace impredecibles los resultados. Entonces, es muy importante que esas acciones que hacemos en pro de la calidad del software las hagamos bien desde el principio. Entonces, ¿a qué nos lleva si no lo hacemos bien? A reprocesos y más reprocesos. Entonces, sigue siendo el desarrollo de software todavía una práctica artesanal. Entonces, para eso está PCP. Así todo software sea particular, cuando es hecho a la medida, sea particular y único, sus procesos para el desarrollo deben estar estandarizados, deben estar bien definidos. Para eso utilizamos PCP. El desarrollo de software todavía solo se enfoca a la calidad del producto en las pruebas de los mismos, como les decía, todavía a las fases finales del ciclo de vida. ¿Cuáles son los roles de modelos y prácticas como CMM y PCP? Entonces, estos roles, modelos y prácticas nos ayudan a que esa calidad sea implementada desde el principio del ciclo de vida. Entonces, hoy vamos a mirar PCP cómo nos puede ayudar. Por esta razón la importancia de la ingeniería del software y de PCP, donde se debe llevar un proceso disciplinado para entregar los productos dentro del calendario y bajo los más altos estándares de calidad. Entonces miremos unos tips rápidamente. Mantenga la comunicación con el cliente. Si hay novedades, comuníquelas y dé soluciones. Entregue la funcionalidad más importante lo más pronto posible. Es más económico remover defectos de manera temprana. Contexto nacional. Entonces, MINTIC quiere que nuestros desarrolladores estén certificados en esas buenas prácticas de desarrollo para que realmente hagamos software de calidad. No solo MINTIC, también hay otras instituciones, organizaciones que quieren que nuestros estudiantes y nuestros ingenieros se certifiquen en todas las prácticas y lenguajes de programación que lleven a una buena calidad de software. Dando cursos o facilitando crédito para cursos como PCP, TCP, Scrum, CMMI y PMI. Entonces, actualmente todavía hay convocatorias para realizar esos cursos totalmente con créditos condonables. Entonces, ¿qué es PCP? Según Watt Humphrey, que es el padre de la calidad del software, entonces nos dice que PCP son esos procesos definidos que debemos llevar. PCP es un proceso de automejora que nos ayuda a controlar, gestionar y mejorar la forma en la que realizamos nuestro trabajo. Es un marco de trabajo estructurado compuesto de guías y procedimientos para desarrollar software. Usado de manera adecuada, PCP nos brinda la forma necesaria para hacer y cumplir compromisos en términos de calidad y tiempo, y hacer más eficiente y predecible la forma en que realizamos nuestro trabajo. Continuemos. Beneficios de PCP. Entonces, en la medida que domines PCP podrás ir evolucionando al siguiente nivel y notarás que PCP mejora tus procesos de estimación de tamaño y calendario. PCP se caracteriza por practicarse de forma individual y se aplica a programas pequeños de menos de 10.000 líneas de código, centrándose en la administración del tiempo y la calidad a través de la remoción temprana de defectos. Entonces, es otra definición de PCP, puede ser que es un marco que permite a los profesionales del software crear planes realistas, tanto de tiempo y tamaño del software, para desarrollar productos de alta calidad y para entregar lo más importante, para entregarlos a tiempo. Nuestra industria se caracteriza porque no cumplimos los tiempos
y así poder cumplir con el presupuesto establecido. PCP es un proceso definido y evolutivo que según su versión contiene una serie de fases para desarrollar un proyecto. Entonces es muy importante la disciplina en el desarrollo de las fases. Incluye un conjunto de scripts y estándares que nos ayuda a documentar y guiar paso a paso cada fase del proceso. Y más adelante miraremos que PCP tiene sus propias fases. No basta con crear un buen modelo si al final no podemos mantenerlo e implementarlo de forma adecuada. Entonces lo que definamos, tenemos que adherirnos a ese proceso y cumplirlo. Es como parte de la disciplina de PCP. Entonces con PCP puedes utilizar cualquier metodología que se conozca. Entonces ahí es donde miramos que puede ser totalmente compatible con XP, Scrum y todas esas metodologías ágiles que actualmente debemos utilizar en la industria para ser más competitivos. Continuemos. Entonces el marco de referencia. PCP está pensado de forma individual de los profesionales, del trabajo individual, personal de los empleados, para luego, al tener ya implementado esas buenas prácticas, las podemos mejorar a un siguiente nivel que es TCP, y es donde ya podemos implementar buenas prácticas de desarrollo pero en equipo. Entonces se dice que si utilizamos PCP o PSP en la versión ya 3 o 4, estaremos implementando ya prácticas a nivel de gerencia, al nivel de ya de empresarial, y que esto ayuda a que la empresa llegue al nivel de madurez necesario para poder certificarse en prácticas de madurez MMI. Entonces es atacar desde la raíz todas esas malas prácticas, empezando por los profesionales individualmente, luego en equipos y luego ya a nivel empresarial. Miremos los principios de PCP. Cada profesional es único y trabaja diferente, y para ser más eficiente él debe planificar su trabajo basándose en su experiencia personal. Usar procesos bien definidos y cuantificables. Cada profesional debe asumir la responsabilidad personal de la calidad de sus productos. Entonces ahí es donde cada profesional se debe conocer utilizando estas prácticas de PCP para que se pueda estimar en tiempo y tamaño de producto el desarrollo a realizar. Cuanto antes se detecten y se corrijan los errores, menos esfuerzo será necesario. Entonces, como dice PCP, iniciar el proceso bien desde el principio, y todo error inyectado y detectado se debe proceder a eliminar. Es más efectivo evitar los defectos que detectarlos y corregirlos. Entonces, con las buenas prácticas de PCP nos podemos librar de cometer errores muy comunes. Trabajar bien desde el principio es siempre la forma más rápida y económica de trabajar. ¿A qué nos ayuda PCP? Ayuda a conocer tu desempeño, a mejorar tu capacidad de estimar, ayuda a entregar productos de calidad, ayuda a conocer tu velocidad de desarrollo. Saber en qué inviertes el tiempo te ayuda a mejorar. Pocas veces nos preocupamos por conocernos y saber nuestro desempeño. PCP permite que de la mejor forma conocernos por medio de métricas, de acciones cuantificables. Describir cómo trabajas da pasos medibles, es una guía para alcanzar el objetivo. Entonces, las áreas del conocimiento de PCP. Entonces, primero, definición del proceso. Definición del proceso. Proceso se define como la secuencia de pasos que se deben seguir para realizar una tarea o lograr un objetivo. Sencillo. Proceso definido es una secuencia documentada de pasos necesarios para hacer un trabajo específico, y se definen habitualmente para los trabajos que se realizan regularmente
de la misma manera. Entonces ya un proceso definido, la diferencia de un proceso es que ya es formal, documentado. Con el proceso se debe documentar detalladamente los planes con los recursos necesarios, los roles, calendarios y presupuestos. Definir el patrón de procesos que define con precisión cómo hacer el proceso. Definir los procesos operativos mediante una lista de tareas detalladas como guía. Definir y seguir las fases, cada una definida por un script. Y aquí uno de los elementos más importantes de PCP son los scripts que nos guiarán el trabajo para hacerlo de forma rigurosa y fiel. Las fases de PCP, entonces PCP está dividida en solo 3 fases, que son planificación, desarrollo y postmortem. Entonces en la planificación elaboramos el plan para hacer el trabajo. Debemos invertir su tiempo para, como dicen los principios de PCP, hacer el trabajo bien desde el principio. En el desarrollo, hacer el trabajo en los siguientes pasos. Entonces, desarrollo es la única fase que se divide en sus fases, que son definición de los requisitos, diseñar el programa, revisar el diseño y corregirlo, todos los defectos, codificar el programa, revisar el código y corregir todos los defectos, compilar y corregir todos los defectos, probar el programa y corregir todos los defectos. Y en la última fase, que para PCP es la más importante, que nos permite recolectar información o definir la información al final, corregir información recolectada, donde podemos comparar los resultados reales contra el plan y estimar cómo vamos en ese proyecto y tomar acciones, registrar todos los datos históricos del proceso y elaborar un informe o resumen y documentar todas las ideas para mejora, proponer mejora de los procesos, porque PCP es un proceso definido y evolutivo que debemos mejorar o adaptar a nuestras prácticas diarias o prácticas empresariales. Beneficios de definir un proceso. Entonces, como es un marco de planificación, de seguimiento y gestión del trabajo, entonces siempre nos va a enfocar en el objetivo del proyecto, no nos deja desviar de ese objetivo. Es una guía para hacer el trabajo correcto y completo, entonces también nos guía, no nos deja salir del camino. Es una base objetiva para medir el trabajo y dar seguimiento mejorado a los procesos. Herramienta para planificación y gestión de la calidad. Todo esto reunido nos lleva a la calidad del software desde el principio del ciclo de vida. Procedimientos acordados y entendidos por los miembros del equipo. Entonces, uno de los principios de PCP es que deben ir propuestos desde los profesionales, no debería ser impuesto desde la gerencia, que sea una iniciativa realmente de mejora desde los profesionales y para los profesionales. Apoyo mutuo en el transcurso del proyecto. Entonces, el proceso PCP evoluciona de tal manera hasta llegar ya a TCP, que es Team Process, de procesos de software, equipo de procesos de software. Listo. Con el proceso, ¿qué podemos hacer? Se puede adaptar el proceso al personalizarlo como un propósito general. Entonces, evolución, mejorar, personalizar. Refinar los procesos al adaptar los scripts para definir o personalizar sus procesos que se ajusten a sus necesidades. Actualmente los profesionales en muchos otros campos aprenden y practican en su universidad, en su pregrado, todos los procesos que hacen en la industria, a excepción de la industria del software, que nada más nos dedicamos a aprender principios y fundamentos, y cuando llegamos a la industria
no tenemos esas prácticas, esas buenas prácticas, y nos toca aprenderlas en la industria. La idea es que ya en las carreras de pregrado aprendamos esas buenas prácticas para que haya cero inducción en la empresa. ¿Sí? Porque para la empresa esto sería costoso y muy riesgoso de que los profesionales que no aprendieron esas prácticas al desarrollar software, ese software no sea de calidad. Entonces, desarrollo incremental. Entonces decíamos que PSP es un proceso definido y evolutivo. Entonces, desde sus inicios, en su primera versión, se hacía un registro de los tiempos, un registro de los defectos. Teníamos un estándar de los tipos de defectos más comunes. Luego evolucionó, se mejoró el proceso y se le adicionó estándar de codificación, medición del tamaño. Ya podíamos medir el tamaño según el registro de las líneas de código, y podíamos ya dar unas propuestas de mejora para adaptar mejor y definir nuestros procesos. Luego ya evolucionó a PSP1, donde podíamos estimar el tamaño de desarrollo en líneas de código, y podíamos ya planificar pruebas según los requisitos. Podíamos ya planear esas pruebas y documentarlas. En PSP 1.1 ya había una planeación más detallada, planeación de tiempos de las actividades. Entonces podíamos partir todo el software en actividades y estimar por actividad los tiempos. Mejorar estándares de tipos de efectos. Ya podíamos tener una lista más detallada de efectos que podríamos cometer, ¿sí? Para en el momento de cometerlos, entonces documentarlos según los estándares de tipo de efectos. Ya en la evolución de PSP2 se vio la necesidad de que habían que invertir un tiempo, y se convirtió en una subfase, que son la revisión de código luego de codificar, la revisión del diseño luego de diseño. Entonces es importante que ese tiempo invertido se haga rigurosamente. Y también va a haber unos formatos para el diseño. Para ya PSP3, ese desarrollo es más parecido al ciclo de vida del desarrollo del software, y se adhieren otros procesos más detallados, como el diseño conceptual, diseño tanto de alto nivel como de bajo nivel, diseño detallado, que nos permite desgregarlo en partes y cada parte asignarle una estimación de tamaño y tiempo. Entonces, ¿qué elementos tiene el proceso PSP? Entonces son 4 elementos: los scripts, que son las guías que nos permite seguir paso a paso y fielmente el proceso. Tenemos unas medidas que nos permiten hacer estimaciones o mirar cómo va el proyecto, si vamos retrasados, si vamos a tiempo, si necesitamos más recursos. Tenemos otro elemento que son los formularios, que nos permiten la recolección de la información y deben ser pensados de forma tal que esos formularios permitan ingresar la información lo más real y fiel posible. Y unos estándares que nos permiten hacer el trabajo de una forma más homogénea. Entonces, los scripts, la definición sería descripción experta, no son para novatos nada, son expertas que guían el uso de un proceso y referencia los formatos, estándares, listas de chequeo y métricas que son solo para un proceso. O sea, cada proceso debe tener su propio script para una fase. Entonces, hay un ejemplo, un documento, un ejemplo, un script. Estos procesos tienen que tener un propósito, unos criterios de entrada, directrices generales o restricciones,
fases en que se debe realizar esos scripts, métricas y criterios de calidad, condiciones de salida, igual como todo fundamento de sistemas, hay unas entradas, unos procesos y unas salidas. Entonces miremos este ejemplo. Entonces, ¿qué debe tener el script? Es un modelo propuesto por Humphrey, donde están los criterios de entrada que debemos tener antes de iniciar el proceso. Ya cada proceso, cada fase que debemos ir haciendo, que debemos revisar. En el desarrollo, que debemos de hacer y que debemos documentar, registrar, como los tiempos y los defectos. Y el cierre del proceso, que es post-mortem, donde debemos de documentar en un plan summary, un resumen, y ajustar todas esos datos recolectados por si a veces cuando nos estamos adaptando al proceso olvidamos. Entonces aquí entramos a hacer los ajustes y los resultados de el proceso, cómo no fue en el proceso, como históricos, para luego más adelante en otros proyectos poder estimar en base ya de históricos, y que esas estimaciones cada vez, entre más históricos tengamos, más precisas sean. Y los criterios de salida, cuando termina el proceso, cuáles deberían ser los criterios de salida, cómo se plantean las salidas. Formularios. Entonces en los formularios nos permite registrar esa información. Es un marco coherente para la recolección y registro de los datos, que sean fieles, lo más reales posibles. Entonces debe ser pensado, que sea práctico para registrar los tiempos. También define los cálculos necesarios y definición de datos, tipos de datos a recolectar. Aquí tenemos un ejemplo de un formulario práctico, pero cada proceso o cada persona puede modificar sus formularios, pero debe tener en cuenta los datos que realmente necesita y que son imprescindibles para poder tener los históricos que más adelante nos permitan hacer las estimaciones. Métricas cuantifican el proceso y el producto, proporcionando datos de cómo está funcionando el proceso, cómo vamos, qué nos falta, cómo nos fue. Entonces todos esos datos que recolectamos deben ser pensados que se puedan medir por medio de métricas. Es muy importante el tercer elemento de PSP. Métricas básicas. ¿Qué métricas podemos tener? Entonces podemos medir el tamaño del producto, del software en líneas de código, el tiempo o esfuerzo invertido a ese proyecto. Lo más importante, los defectos inyectados. Tenemos que cuantificar esos defectos. La idea es aprender cómo trabajamos y qué defectos comunes inyectamos para cada proyecto, evitar esos defectos comunes, inyectarlos, y es la unidad de medida de la calidad del software, los defectos, y el calendario para cumplir las fechas propuestas de entrega o de entregas. ¿Qué nos permite PSP? Desarrollar perfiles de datos de proyectos anteriores para hacer estimación, planeación y mejora de procesos, analizar un proceso para determinar la manera de mejorarlo, determinar la eficacia de las modificaciones al proceso, supervisar la ejecución de sus procesos y toma de decisiones respecto a los siguientes pasos, supervisar la capacidad para cumplir los compromisos y tomar acciones correctivas cuando sea necesario en el momento preciso. Entonces, estándares. Entonces el estándar nos permite supervisar cómo estamos en el trabajo, que lo estemos haciendo bien, como lo definimos. Entonces tenemos aquí un ejemplo de algunos estándares. También según las versiones,
cada vez tenemos mejores estándares o más estándares que nos permiten llevar mejor el proceso. Entonces, definiciones precisas son estándares, son definiciones precisas, consistentes que guían el trabajo para recopilar información, para mirar esos datos, cómo los vamos a usar de la mejor manera. Permiten que las métricas se apliquen uniformemente. Entonces, digamos, simplemente estándares es cómo vamos a hacer el trabajo. Entonces seguimos con el tercer área del conocimiento de PCP, que son los principios de medición. Entonces, ¿qué medimos en PCP? Procesos, el producto y el tiempo. Es donde se describe y se define en medición del proceso y del producto, de manera que los cambios al proceso puedan ser identificados, evaluados, implementados y juzgados como efectivos o no. Las métricas se usan para evaluar las características del producto o procesos, para estimar sus elementos o predecir los resultados futuros. Estimación. También puede ser utilizados para determinar las oportunidades de mejora. Toda métrica debe ser precisa, exacta y significativa. Las métricas de producto se utilizan para cuantificar el tamaño, los defectos encontrados por el momento. Las métricas del proceso cuantifican o describen el proceso de desarrollo o corrección utilizado y se clasifican como históricas o actuales. Elementos de estadística. Entonces, Humphrey, cuando empezó a desarrollar PCP, se apoyó mucho en un compañero estadístico para poder aplicar esas métricas y ser más preciso y exacto en sus estimaciones. Entonces, es todo un área de conocimiento muy importante de PCP, donde deberíamos introyectar muy bien todos esos elementos estadísticos. Elementos estadísticos como distribución, medida, varianza, correlación, regresión lineal, intervalo de medición, regresión múltiple, distribución normal estándar y grados de libertad. Todos ellos en pro de la mejor planeación, estimación y calidad de nuestro software. Unos conceptos básicos. Entonces, en PCP tenemos que tener una buena adherencia al proceso, una buena recolección de datos, análisis de datos y mejorar el proceso, que ha permitido las versiones de PCP. Entonces, cuando hablamos de adherencia al proceso, es para la mejora de las habilidades y que el proceso se lleve fielmente. Entonces, con la guía podamos seguir esos procesos muy fielmente. Entonces, está enfocado en el individual, el profesional, para mejorar su desempeño, la calidad de su desempeño, para que obtenga datos significativos y pueda hacer esas estimaciones más reales. La calidad del producto es proporcional a la calidad del proceso. Entonces, si usted tiene buena adherencia al proceso, el producto tendrá buena calidad y pueda cumplir los calendarios o las fechas estimadas. Entonces, si usted no lo hace, no tiene una buena adherencia al proceso, el avance del plan, de lo que usted planeó, no podría ser cumplido y tendría que volver a replanearlo. Entonces, PCP propone que cuando usted el plan no lo está llevando bien, debe sentarse y volverlo a replanear para, por decirlo así, encarrilar nuevamente en los procesos para llegar al objetivo en la entrega. Recolección de datos. Entonces, los profesionales no podrían hacer sus mejoras si no tienen datos en que apoyarse para poder tomar las decisiones o conocerse cómo hacen su trabajo, Se deben recolectar datos no solo para encontrar e indicar las áreas de mejora, sino para medir los defectos y las mejoras realizadas.
Es muy importante la recolección de datos, que sea muy disciplinada, que sea muy fiel, con datos concisos. ¿Qué datos, perdón, qué beneficios tiene la recolección? Establecer estándares, nos permite establecer esos estándares, determinar si los productos cumplen con los criterios de tanto de entrada y de salida, seguir de manera precisa el trabajo de los individuos, generar indicadores personales de desempeño, mejorar el rendimiento personal, gestionar la calidad de los productos y procesos, estimar cuándo se terminará el trabajo, planear y dar seguimiento y reporte de forma precisa. Ya teniendo datos, entonces podemos hacer análisis de esos datos para hacer propuestas de mejora o evolución y mejora de los procesos. Pero entonces esos datos que vamos a analizar deben tener unas características. Deben ser precisos, útiles. Ahí decía yo que la disciplina de que los datos sean bien recolectados de manera precisa. Se debe planear cómo se va a recoger esos datos. Esos datos deben ser de alta calidad y nos podemos apoyar por medio de instrumentos o herramientas automatizadas. Un ejemplo de ella es Process Dashboard, una herramienta libre que voy a dejar el link a continuación, donde podemos descargar tanto la versión definitiva como la actualización y también la documentación de esta cátedra. Garantizar que los datos sean de calidad al ser tomados en tiempo real. Lo importante es que sea de la forma oportuna. Esos datos deben ser recolectados de forma oportuna. Usar los datos solo con fines de planificación y medición y estimación. No podemos utilizar esos datos para evaluar el desempeño de los profesionales. Recuerden que PCP es propuesto desde los profesionales, no impuesto desde la gerencia. ¿Por qué? Porque puede desmotivar la imposición. En cambio, la iniciativa de los profesionales puede dar muchos más resultados, porque ellos realmente, si lo inician, es porque quieren mejorar. En los análisis de datos, perdón, no hemos terminado el análisis de datos. Esta área se describe las aptitudes y conocimientos de los profesionales necesarios en PCP para analizar los datos que se recolectan en el inicio, durante y al terminar el proceso. Entonces, durante todas las 3 fases de PCP debemos recolectar datos. ¿Datos como cuáles? Tamaño, tiempo, efectos, interrupciones, tiempos de calendario. Listo, entonces ahí sí, este es el link donde está la información, estas diapositivas y otros documentos de apoyo si quieren profundizar, o para hacer el curso de certificación también nos puede ayudar. Entonces miremos un resumen. Gráficamente decimos que tenemos un script que nos van a guiar en todas las fases del proceso, que son planeación, desarrollo y postmortem. Recordemos que desarrollo se divide en diseño, codificación, compilación, pruebas unitarias. En las últimas versiones de PCP tenemos que habrá una revisión del diseño y necesariamente una revisión de codificación. Entonces toda esa guía nos va a permitir también de una forma ordenada y precisa tener una recolección de unos datos que más adelante podemos utilizar para estimar tiempo y tamaño, o para mirar cómo vamos en ese proceso y si es necesario hacer replaneación de ese proyecto. Y al final un resumen del proyecto donde podemos esos datos ajustarlos si tuvimos algún olvido o un error en el registro de esos datos, y que nos sirve lógicamente como históricos para nuevos proyectos. Entonces recordemos que el PCP en sus versiones
es un proceso definido y evolutivo. Entonces aquí miremos la evolución de PSP. Nosotros podemos iniciar PSP 0 y evolucionar cuando usted considere que ya adaptó, introyectó bien esos procesos y lo hace ya de manera, por decirlo así, mecánica. Usted sabe que selecciones multivariadas ponen a ser muy lento el software, ¿cierto? Entonces, ya sabemos cuando corregimos el error, ya vamos aprendiendo cuánto nos demoramos en corregirlo, y una solución es ese tipo de efectos, hacerlo por modelización, por procesos, por funciones y procedimientos. Utilizar más funciones y procedimientos que utilizar selecciones múltiples anidadas, ¿sí? Y así podemos pasar mucho tiempo en la empresa utilizando PSP0 y ya el mismo PSP le empieza a pedir mejora. Llegar al punto que ya no podemos pasar, que la estimación siempre va a ser una precisión igual, pero queremos ser más precisos, entonces mejoramos a otra versión. Entonces, cuando ya empezamos desde PSP1, empezamos a hacer estimaciones de tamaño del producto. Entonces PSP nos da una guía de cómo podemos estimar tamaño, y es si nuestro desarrollo va a utilizar programas que ya están realizados. Entonces vamos a tener un programa base. Ese programa base sería la unión entre el programa antiguo y el programa nuevo, pero ese programa base se dividiría en lo que no se modificó y lo que vamos a modificar del programa base. El resto del programa antiguo sería el eliminado, pero a ese programa base le vamos a agregar unas nuevas líneas de código. Dentro de esas nuevas líneas de código podemos definir que habrá un código que más adelante podremos reusar. Definimos de que una función o una clase que realizamos fue lo suficientemente general o buena para luego implementarlo en otros proyectos. También podemos añadir métodos o clases de otros proyectos que podemos reusar. Esto nos permite PSP1 ya hacer estimaciones de tamaño, entonces cuantificables en líneas de código. Entonces esta es la propuesta de PSP. Creo que ese sería un breve abrebocas de lo que podemos trabajar en PSP. La idea es, con esta cátedra y lo que hicimos en esa cátedra, la reflexión en los ejercicios realizados, se motiven para hacer la certificación en PSP. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.